La Congregación del Amor de Yeshua, con el Centro de Estudios Bíblicos Yisrael, te presenta un estudio profundo de las Sagradas Escrituras, de aprendizaje con los pastores Alex Flores y Oscar Jaramillo. Desde Quito, Ecuador. Cada semana habrá un estudio diferente. El tema de la clase de hoy es: bienvenidos. ¿Sí? ¿Cuántos cada vez que llueve muy fuerte y a veces parece que ya se va a caer el cielo de tanta lluvia, saben un arcoíris? Pues Hashem dijo, cuando las nubes se abren y caiga agua, como no, yo me acordaré, ¿sabe quién es el que me acordaré? Y ahí cesará la lluvia. ¿Sí? Ese es el primer pacto que hizo Hashem con la humanidad entera. Ese es un pacto general. Pero, Hashem decidió escoger a un hombre para hacer un pacto privado, a Abraham. ¿Sí? Le dijo a Abraham, vete de tierra de tu parentela con uno. ¿Sí? Luego del pacto general. Por eso es que nosotros vamos a entender, muchos nos preguntamos por qué Hashem castiga o pasa cosas sobre la tierra y la gente igual no le pasa nada. Porque hay un pacto también con los que no son, digamos así, los que no han aceptado a Yeshua. Hashem de todas formas tiene misericordia porque hizo un pacto con ellos en Noé, hizo un pacto general. Pero vamos a ver que Hashem hace un pacto privado con Abraham, ¿sí? Un pacto ya de persona, así decirlo, de persona a persona, o sea, tú y yo. ¿Sí? Vamos a hablarlo tú y yo nada. Vamos a formalizar una relación tú y yo. ¿Sí? Por eso es que a veces es necesario comprender esto. ¿Por qué? Porque cuando venimos a Yeshua, aceptamos a Yeshua, no entendemos que al aceptar a Yeshua nosotros estamos haciendo un pacto con Yeshua, un pacto de obediencia a Él, ¿sí? Un pacto donde Él demanda y usted aceptó, ¿sí? Donde Yeshua pone términos y pone también bendiciones, pero también pone restricciones. Y al uno aceptar a Yeshua, básicamente está firmando el pacto. ¿Sí? El pacto que Jesús hizo por medio de sangre, lo que Él compró por medio de su sangre. ¿Sí? Dentro de este pacto que hacemos también con Yeshua, ¿sí? Hay responsabilidades que nos tocan a nosotros también. ¿Sí? Hay responsabilidades netas que nosotros debemos cumplir. Porque como personas humanas, como naturales, cuando nosotros hacemos un negocio, hacemos un pacto, nosotros ponemos nuestras exigencias, más si usted lo hace. ¿Sí? Oye, yo voy a hacer un pacto contigo. Hagamos cuenta, poner un ejemplo, el matrimonio. Poner un ejemplo, ¿sí? En el matrimonio hay ordenanzas o, por así decir, leyes espirituales que hay que cumplir. Hombres cumplen unas, mujeres cumplen otras. ¿Sí? Básicamente, cuando el hombre le pide matrimonio a la mujer, muchas veces le expresa lo que siente en su corazón, ¿sí? Y le baja el cielo sobre la tierra, dice, yo voy a ser así, asado, cocinado y demás, y yo voy a ser el jefe de la casa, ya listo, ¿sí? La mujer dice, sí, está bien, yo también voy a hacer así, asado, te voy a cuidar, te voy a cocinar, cosas así, ¿no? Dentro de ese pacto matrimonial. Entonces, cuando uno hace ese pacto, está obligado a cumplir. Está obligado a cumplir. Está obligado a cumplir las cosas que Hashem exige al hombre para el matrimonio y la mujer hacer lo que Hashem exige en favor de esa relación del hombre. Sí, pero diría Rav Pablo, diría la cabeza de la mujer es el hombre. ¿Sí? Desde ahí arranca todo. Desde ahí arranca que el matrimonio lo tiene que comenzar llevando al hombre. Así mismo aquí, cuando Hashem hizo un pacto, también puso bendiciones, pero también hay responsabilidad. Bueno,
Pero quiero que me acompañen a Génesis 17 del 1 al 8. Cuando todos lo tengan, dicen amén. Yo igual voy a leer en la K2, puede que sea un poco diferente a su versión, sí, pero me encantaría mucho que podamos leerla cuando puedan hacerlo en la K2, sí. Con el pastor más adelante le va a explicar por qué no puede ser en la reina, ¿no? Porque en la reina hay unos cambios que no son correctos. ¿Sí? Voy a leer, ¿vale? La palabra del Señor dice de esta forma. Cuando Abraham era de 99 años de edad, Hasem se le apareció a Abraham y le dijo: yo soy el Shaddai, sé bien placentero delante de mí y sé sin culpa. Yo haré mi pacto entre yo y tú, y yo aumentaré tus números grandemente. Abraham cayó sobre su rostro y Elohim continuó hablando con él. En cuanto a mí, este es mi pacto de Hashem contigo. Tú serás el padre de muchas naciones. ¿Sí? Tu nombre ya no será Abraham, sino tu nombre será Abraham, porque yo te he hecho padre de muchas naciones. Yo te causaré ser fructífero. Yo haré naciones de ti. Reyes descenderán de ti. Yo estoy estableciendo mi pacto entre mi palabra y tú, junto con tu descendencia después de ti, generación por generación, como pacto perpetuo de ser Elohim para ti, Dios para ti, y tu descendencia después de ti. Yo daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en la cual ahora son extranjeros, toda la tierra de Canaán como posesión permanente, y yo seré su Dios. Amén. Como leemos dentro de este relato, de esta palabra, ¿sí? Voy a citar el versículo 2. Dice: yo haré mi pacto entre yo y tú. Vemos que Hashem se pone primero, ¿sí? Ustedes saben que al ponerse primero es el que está proponiendo, el que está tratando el que está ofreciendo, ¿no? El que está ofreciendo el pacto. Si yo y tú haremos un pacto, ¿sí? Y después otro dice: y yo aumentaré los números, y yo tus números grandemente. ¿Sí? Dentro de ese pacto es la primera que deberíamos tener en cuenta. Que Hashem es el que hace o propone primero el pacto. ¿Amén? Dice. Y después dice que en este pacto también hubo un cambio de nombre. ¿Sí? Que es lo que muchas veces es el cambio de rumbo de nuestras vidas. ¿Sí? Porque Abraham tenía un propósito, por así decirlo, porque Abraham significa padre de las naciones. Padre exaltado, algo así, ¿no? ¿Sí? Y cuando se lo cambia a Abraham es padre de multitud. ¿Sí? Así es, no me equivoco. Entonces vemos que el propósito es cambiado en base a este pacto. ¿Sí? En base al pacto, Hashem cambia el nombre de Abraham por Abraham. ¿Sí? Luego dice: yo estoy estableciendo mi pacto entre mi palabra y tú. ¿Sí? En los tiempos antiguos los tratos no eran como ahora, que ahora es necesario hacer un escrito, firmarlo, llenarlo, ¿sí? Ir donde un notario. En ese tiempo no era así, por eso Jesús dice: entre mi palabra, o sea, lo que yo digo, o sea, mi palabra es verdadera, lo que yo digo, y tú. ¿Sí? Le dice que iba a ser padre de muchas naciones, ¿sí? Y que ese pacto va a ser eterno, va a ser permanente, perpetuo, no solo con él, sino con toda su generación. Amén. Con toda su generación, claro. Entonces, ahí donde nos decía en la clase pasada de los del miércoles, decían, cuando entra la teoría del reemplazo, en algún momento lo explicaremos, entra que Dios había desechado a Israel y que escogió a la iglesia. Pero Saúl dice: en ninguna manera. En Romanos dice: en ninguna manera
Dios ha desechado a Israel, sino más bien ha confirmado el pacto hecho desde tiempos antiguos. ¿Sí? Bueno, hasta aquí creo que está explicado bien, más o menos, ¿no? O sea, el primer pacto general y el segundo que hace un pacto privado con Abraham, ¿no? Este realmente es un pacto familiar, ¿sí? Este es un pacto familiar, ¿sí? Que, como vemos históricamente, este es un pacto que trae normativa, continuidad y un pacto vinculante, como decía al principio, ¿sí? Normativo, ¿por qué es normativo? Porque vamos a ver más adelante que trae normas, trae ordenanzas, trae cosas que pone a nuestra vida un poquito en orden, como un país cuando hace una constitución, que se maneja por esa constitución, ¿sí? Los que hemos salido de aquí del Ecuador, ¿sí? Sabemos que cuando vamos a otros países no podemos vivir como que si estuviéramos en Ecuador, con las leyes de Ecuador. No se nos permite, las leyes de ese país, la constitución de ese país, no nos permite vivir con estas leyes que nosotros llevamos, ¿sí? Sino que tenemos que aplicarnos o apegarnos o juntarnos a las leyes de ese país para poder estar en paz con ellos y nosotros poder vivir tranquilos sin tener problemas con las autoridades, ¿sí? Continuidad es porque dice no solo contigo, sino con tu descendencia y con los hijos de tus hijos perpetuamente, o sea, largo, ¿no? Y vinculante, como les explicaba la vez pasada, es este pacto me vincula con Dios, ¿sí? Todo lo que Dios me proponga me está vinculando y Dios me vinculado a Dios, ¿sí? O sea que este pacto, más allá de esto, me hace tener una relación de Dios. Por eso dice que yo seré Dios, ¿sí? Me hace tener una relación con el Padre, me hace tener un acercamiento. Por ejemplo, una persona que conoce de la palabra de Dios y es toda su generación, y si por ejemplo, la generación de esa persona no cree en Dios. En algún momento, promesa de Jesús conocía, yo creo que tiene que topar, ¿cierto? O sea, por afecto mía. A veces, esa es otra clase que vamos a tener que ver, que a veces el pacto que hizo Dios con nosotros afecta a nuestros hijos, ¿sí? En un momento lo vamos a ver, afecta a nuestros hijos, como dice aquí, perfectamente, lo afecta, ¿sí? En algún momento yo siempre digo a mis hijos, a veces, aunque tú no quieras hacer, en algún momento te va a responder contra la pared y te va a decir, ¿es tiempo o es tiempo? ¿Sí? Muchas veces con dificultades, con problemas, donde ellos comienzan a reconocer que Dios es Dios y que necesariamente lo necesitan, ¿sí? Pero la promesa, el pacto, está allí, ¿sí? En este caso, como le digo, lo que los padres hacen afecta a los hijos. Tanto lo malo que hagan como lo bueno que hagan afectan valablemente en la vida de ellos, ¿sí? Pero por eso es que el hombre del Eterno, el hombre de Dios, decide vivir para Dios con esa esperanza, con la esperanza de que lo que yo estoy haciendo no lo hago ni muchas veces por mí, sino por la generación que viene detrás de mí, ¿sí? Detrás de mí. Hashem, bueno, ese verso que lo va a leer nosotros, ese es donde dice que le dice a Abraham, y no solo tú lo vas a obedecer, sino también tu generación, porque tú le vas a enseñar a hacer justicia, ¿sí? Porque nosotros con nuestro ejemplo o con la vida que llevamos, netamente influenciamos en el carácter o en la vida de nuestros hijos en algún momento, ¿sí? Por eso este pacto es vinculante, como hablaba, vinculante, me vincula con Dios. Me hace tener una relación con Dios por medio de sus mandamientos, sus decretos. Yo me vinculo con Él. Amén. Este es un pacto que comienza como familia, como lo vemos. Con Abraham comienza, ¿sí? Luego este pacto se pasa a Isaac, luego Isaac lo pasa a Jacob, y Jacob lo pasa a sus 2 hijos, ¿sí? Hasta que ellos llegan a Egipto, ¿no? En Egipto, básicamente, se convierten en un pueblo, en una nación. Y este pacto se convierte en un pacto nacional, en un pacto ya de pueblo, por ponerlo así,
a Moisés le fue dado la constitución, ¿sí? Las leyes ya de este pacto como nación, porque ya este pacto ya de familiar se convierte en un pacto nacional, ¿sí? Ya como nación, ya como pueblo, ya son leyes constituidas, ya son la constitución, el pueblo se tiene que mover de esta forma, los habitantes tienen que ser de esta forma, los ciudadanos de este pueblo tienen que vivir de esta forma y aprender de esta forma. ¿Amén? ¿Sí? Yo que me acompañe un ratito a Éxodo 6, 2, 8. ¿Sí? Éxodo 6, 2, 8. Igual como les dije, como decía el pastor, al cabo del día lunes pasamos esto, ¿cierto? Para que ellos vayan revisando. Pasamos el PDF. El más tardado creo que sería el martes cuando ustedes lo puedan revisar. Éxodo 6, del 2 al 8. ¿Sí? Dice, Elohim habló a Moisés y le dijo, yo soy Hashem, yo me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shaddai. No me hice conocer a ellos por mi nombre, yo que bajé. Sí, aquí en el caso de también con ellos yo establecí mi pacto de darles la tierra de Canaán, la tierra donde ellos erraron de aquí para allá y habitaron como extranjeros. Además, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes los israelitas, a quienes los egipcios tienen en esclavitud, y yo he recordado mi pacto. Por lo tanto, di a los hijos de Israel, yo soy Hashem, yo los libraré del trabajo gravoso de Egipto, los rescataré de la opresión de ellos y los redimiré con brazos extendidos y con grandes juicios. Yo los tomaré como mi pueblo y yo seré su Elohim. Entonces ustedes conocerán que yo soy Hashem, quien los liberó de la tiranía de los egipcios. Yo los traeré a esta tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob. Yo se las daré como herencia. Yo soy Hashem. ¿Sí? Dentro de esta lectura podemos ver que Hashem le dice que los va a sacar como un pueblo. ¿Sí? Que él ya no sé, que él a los otros, a Abraham, a Isaac y a Jacob, se le conoce como el Shaddai, pero a ellos se está presentando por su nombre. Por su nombre. ¿Sí? Hashem o Yohvah. ¿Sí? Se le está apareciendo ya. ¿Por qué? Porque ya es un pueblo. Dice, yo lo voy a sacar, yo lo voy a redimir, y ustedes serán mi pueblo, y usted y yo seré su Dios. Sí, ese es el relato que nos permite entender que salimos ya como pueblo, ¿sí? Y no más como una familia. El pacto familiar se convierte en un pacto nacional, ¿sí? Lo mismo sucede a veces con nuestra familia. Comienza el pacto con nosotros, luego seguiría de la generación en nuestros hijos, y si ellos guardan los mandamientos del Eterno, sigue para nuestros nietos y será haciendo un pueblo. Haciendo un pueblo, imagínense, donde mi esposa y yo éramos 2, ahora somos 6, ¿no? Si ellos se casan, ya no serán 6, seremos 8. Si ellos tienen hijos y tienen 2 cada uno, por así decir, ya seríamos 16, y así, ¿no? Cuando comenzaron así, porque se dice en la Biblia que entraron 70, en otras dice 75, por entraron solo baja cantidad de personas y salieron multitudes. ¿Ven? Donde Hashem le dice, yo soy su Elohim. ¿Sí? Quisiera que vayamos a Deuteronomio 4, 32, 40. ¿Sí? Deuteronomio 4. Acerca del pasado, antes que ustedes nacieran, desde el día en que Elohim creó a los seres humanos en la tierra,
desde un extremo del cielo hasta el otro? ¿Ha habido algo tan maravilloso como esto? ¿Ha escogido a alguien con algo como esto? ¿Algún otro pueblo ha oído la voz de Elohim hablando desde el fuego, como ustedes han oído, y permanecer vivos? ¿Ha tratado Elohim ir a tomar para sí una nación de las mismas entrañas de otra nación por medio de pruebas penosas, señales, maravillas, guerras, una mano poderosa, un brazo extendido y grandes terrores, como todo lo que Ascenso Elohim hizo por ustedes en Egipto delante de sus propios ojos? Esto fue mostrado a ustedes para que supieran que Ascenso es Elohim y no hay otro aparte de él. Desde el cielo, Él causó que ustedes oyeran su voz para instruirlos. En la tierra, Él causó que ustedes vieran su gran fuego y ustedes oyeran sus propias palabras saliendo del fuego. Porque Él amó a sus padres, escogió a su descendencia después de ellos y los sacó a ustedes de Egipto con su presencia y gran poder, para echar de delante de ustedes naciones mayores y más fuertes que ustedes, para que Él los pudiera traer y darles la tierra de ellos como herencia, como es el caso hoy. Sepan hoy y establezcan en su corazón que Hashem Elohim en el cielo arriba y en la tierra abajo no hay otro. Por lo tanto, ustedes guardarán sus leyes y mis mandamientos, los cuales yo les estoy dando hoy para que les vaya bien y a sus hijos después de ustedes y prolongan sus días en la tierra que Hashem Elohim les está dando para siempre. ¿Sí? En este relato vamos a encontrar, si ustedes lo leen detenidamente, vamos a encontrar tres cosas, ¿verdad? La primera, que hay una elección. Dice Elohim, yo escogí a sus padres. ¿Sí? Que hay una elección. Segundo, que hay privilegios. ¿Sí? Porque dice, ninguno pueblo ha escuchado mi voz, solo ustedes. Eso es un privilegio, al menos en este tiempo, para que un hombre escuche la voz de Elohim. ¿Sí? Es un privilegio. ¿Sí? En ese tiempo es lo mismo. Hay un privilegio porque ese pueblo escuchó la voz de Dios. ¿Sí? Y el tercero, hay responsabilidad. Como vimos en el último verso, ustedes guardarán leyes y mandamientos. También hay responsabilidad. Y no solamente responsabilidad con cuidar de guardar los mandamientos, sino que también hay responsabilidad con la tierra que Hashem nos entregó o le entregó en ese momento. ¿Sí? Es como cuando si nosotros hacemos un pacto con Elohim, como lo hemos hecho, nosotros también somos responsables. No solamente de cuidar o de guardar los mandamientos, sino también de nuestro alrededor, de nuestro entorno. Nosotros somos responsables. ¿Sí? Entonces, estas tres cosas podemos encontrar allí. ¿Sí? Encontrar que hay una elección que dice: yo los escogí a tus padres. Segundo, que hay un privilegio porque escucharon la voz de Dios. Y tercero, mis responsabilidades. ¿Sí? Esas tres cosas son importantes que nosotros nos vamos a entender. Porque entendiendo primeramente el pacto, ¿sí? Realmente este pacto que Hashem hizo como fundamento del pueblo al cual pertenecemos nosotros, ¿verdad? Shaul dice: ustedes son israelitas en su interior, en el espíritu, ¿cierto? Nosotros pertenecemos a ese pueblo, quiera o no. ¿Sí? Este pacto nos va a ayudar a tener una mejor relación o amar al pueblo de Israel, porque de ese, por así decirlo, proviene la fe a la cual nosotros pertenecemos o seguimos. ¿Sí? O sea, es importante conocer. Igual, como pueblo, como decía, como pueblo hay estas tres cosas. De inconsciencia tenemos que saber que Él nos escogió para formar parte de su pueblo. Sí, igual, se dice, Saúl explica bien este tema de escogidos, ¿no? Escogidos, ¿sí? El privilegio de ser llamados hijos de Dios, ¿sí? Y la responsabilidad son las que la iglesia de ahora no nos enseña a tomar responsabilidad. Son los que nos dicen: ustedes sean salvos por gracia y hagan lo que quieran, o hagan lo que mejor puedan, ¿sí? O traten de vivir por la gracia sin hacer mal al prójimo, sin hacer nada. Pero dentro de todo eso, ¿sí? Dentro de ese concepto de no hacerle daño a mi prójimo, llamar a mi prójimo, ¿sí? Dentro de ese pequeño concepto que encierra muchas cosas, ¿cómo amo a mi prójimo? Es la pregunta.
¿Sí? ¿Cómo amo a mi prójimo? Entonces, este fundamento nos va a llevar a eso. Ir entendiendo el pacto de Dios con sus hijos, con su pueblo, nos va a ir ayudando a comprender todas estas cosas. Para la próxima clase veremos estas, si se puede, las tres, o ir una por una, de las tres cosas que hemos dicho. Sí, de las tres cosas que hemos hablado en esta tarde, aún la más importante, como le digo, nuestra responsabilidad. Espero que cada uno de ustedes haya entendido la clase. Y bueno, como les digo, vamos a tener ahorita este tiempo, si desean hacer preguntas, o igual voy a seguir hablando de unas cosas, pero si tienen una pregunta, un espacio de 10 minutos y 10 minutos para que tomen su café para que se les quite el sueño y se activen un poquito más. Eso hicimos el día miércoles igual. Ya algunos días estaban porque vienen cansados de su trabajo, entonces como que no. Pero el café los despertó y la clase del pastor pues se recibió de la mejor forma, de la mejor manera, porque se reactiva de cierta forma, porque ella se para de aquí un ratito, se toma algo, se siente, entonces se reactiva algo para aguantar la palabra, ¿no? Entonces, espero que ustedes puedan entender, ¿sí? O se hayan entendido. Lo que no han entendido, si se lo puedo responder ahora, se lo respondo. Si no, le digo la próxima clase, se lo respondo. O lo llamo al pastor que viene, ¿ya? Dígame. Cuando nosotros tenemos la generación, necesitamos la bendición de un hijo de Dios para sus hijos, ¿cierto? Pero hay veces que los hijos de Dios, los hijos de, no, bueno, ellos son, pero los hijos de los hijos de personas que sí tienen una ceguera o tal vez sea rebeldía cuando se desvían, en algún momento nuevamente el Señor acoge a la edad o se pierde y se acabó. Claro, como les decía, eso es una clase un poquito más intensa de decir cómo es, porque soy padre, cómo implica mis acciones en cuanto a eso. Pero en cuanto a la pregunta, se la respondo de esta forma. La Biblia nos habla de que hay un fundamento en el matrimonio, el cual se basa netamente en la responsabilidad del hombre, se basa en cuanto al estudio y a la explicación o a la enseñanza de la Biblia. ¿Sí? Entonces, cuando el hombre toma esta responsabilidad de enseñar, ¿sí? Porque primero tengo que aprender, ¿no? Como hombre tengo que aprender, tengo que saber, tengo que estudiar, tengo que muchas otras cosas más. Y eso yo transmito a mí. ¿Sí? Dice que la palabra nunca regresa vacía. Si el padre que recibe todo esto y se preocupa por eso, porque cada mañana se levanta y dice, bueno, sentémonos un momento en la mesa. ¿Sí? La vez pasada hablábamos sobre lo que el pastor dijo sobre esa, para mí es un fundamento dentro de los, que debería de ser un fundamento dentro de los hogares cristianos, en que esta palabra que la pones en tu corazón para obedecer, la enseñarás a tus hijos y las explicarás, no dice solamente enseñarás, las enseñarás y las explicarás a tus hijos, estando de camino, andando por todos lados. Cuando estés en tu casa, cuando estés sentadito allí, y al acostarse, y al levantarse. Sí, en otras palabras, en todo el tiempo, pero siempre hay un tiempo que puede coger el varón de la casa para enseñar. Si puede ser en el desayuno, pues en el mediodía, puede ser en la noche, enseñar la palabra que es señal de Dios. ¿Sí? Y esa semilla, esa palabra nunca va a regresar vacía. En algún momento va a germinar o va a activar esa promesa y va a esos hijos rebeldes, como se dice, a que regresen, ¿sí? Siempre y cuando yo no pierda la fe y yo estudio. Porque muchos queremos, como les decía yo, por gracia, ¿no? Yo voy a la iglesia, ¿sí? Canto, oro, ¿sí? Leo en la iglesia, en mi casa yo no leo, en mi casa yo enseño. Entonces, no, pero la promesa está en que Él dijo que mis hijos van a venir. Sí, está la promesa. Pero ¿cómo le activo yo la promesa? Y la manera que van enseñando, tomando su responsabilidad del hombre de enseñarle no solamente a sus hijos, sino a su esposa y a sus hijos. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo amo a mi prójimo? ¿Perdón? ¿Cómo amo a mi prójimo? ¿Cómo amas a mi prójimo? Mi prójimo no quiere que hablemos con Yo creo que todo el mundo quiere que su prójimo lo ame. Eso ya mismo le cabe duda. Sí. Entonces yo veo que todo el mundo quiere que lo ame, todo el mundo es necesitado de amor. Pues si no, no necesitaríamos a Dios, porque Dios es amor. Entonces, por la necesidad de que quiero que me amen,
busco a Dios, porque es el único que me da un amor verdadero, ¿sí? Pero, sí, entonces, la responsabilidad no es de que si quiere que lo ame o no, es amar a Dios. Por eso Jesús dice, ama a tus enemigos, no dice amar a tus enemigos, o sea, él yo creo que no quiere ser amado, o sea, quiere por ahí encontrarme y buscarme en la roca y pegarme, o sea, mi enemigo es mi enemigo, pero Jesús dice, ama a tu enemigo, si ama a tu enemigo, o sea, no es responsabilidad del otro si quiere que lo ame o no, es mi responsabilidad amar a tal persona. ¿Le guste o no? Es mi responsabilidad, ¿sí? Y esto dentro de esa responsabilidad de pacto, ¿no? Entra ahí, el amar a todo el mundo, ¿sí? A los buenos, a los malos, a los pesados, a los que se dejan amar, a los que no, entran dentro de allí, ¿sí? Quedan 4 minutos para que 10 vayan a ¿alguna otra pregunta? Si no, pues bueno, terminamos y pueden ir. Si no, si hay otra pregunta, me avisan. Entonces, solo que sí quisiera saber si les quedó claro lo que es pacto y pueden entender. Mejor, como les digo, el escrito que estaba ahí, algunas cosas que estaban leyendo, se los vamos a enviar para que ustedes estudien y se lo vean. De su buena voluntad, dice la palabra del Señor, que toda escritura es inspirada por el Señor y es útil para enseñar, para instruir, para redarguir, para corregir en justicia. ¿Sí? Para que todo varón o todo hombre que es de Adonai, que es del Señor, esté preparado para toda buena obra. Amén. Si nosotros miramos desde ese punto de vista, sabemos que todo lo que recibimos de parte del Señor es útil para nuestra vida. ¿Sí? Dentro del plan que nosotros tenemos del curso que se inició esta semana con ustedes, la primera clase, es justamente que nosotros, como explicaba el pastor, tengamos un conocimiento pleno para que en su momento nosotros podamos impartir a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Esta es la intención, este es el propósito de este llamado. El pastor Alex explicaba sobre la cuestión, pues el asunto del pacto que el Señor estableció con Abraham. Y esto es muy interesante, bueno, porque vamos de la mano a las enseñanzas que estamos dando los dos. Y yo quiero que, habiendo hecho un pacto al Señor con nosotros, Él estableció desde el principio un plan de salvación. ¿Sí? Desde que Adán y Eva se equivocaron, por decirlo así, en Edén, ellos desobedecieron al Señor. Esto provocó que la tierra y la humanidad, con todo lo que está aquí, acarreó una maldición y se han separado de la presencia del Señor. La intención de la salvación es que esto sea restaurado en este tiempo. Y obviamente desde que Adán y Eva se cometieron la desobediencia, este proceso de restauración entró en práctica, esencialmente. Entonces hoy quiero hacer una introducción para poder entender lo que es el plan de salvación. Amén. Y habíamos puesto en el texto, que luego les vamos a pasar para que tengan ustedes ya la información en papel. Amada congregación, el deseo del corazón de Adonai es que todos procedamos al arrepentimiento y busquemos su rostro, el origen y la intención del corazón de Hashem. Algunos no me van a entender tal vez lo que cuando nosotros decimos el pastor Alex, Hashem, Adonai, el Eterno, y si de qué me están hablando esto. A medida que vaya avanzando el curso, vamos a tener conocimiento de todos estos términos. ¿Sí? Todos estos términos van a ser conocidos en una clase específica para saber nombres, significados, etimología. Y esto es algo bastante interesante porque vamos a darnos cuenta que incluso, como hablábamos un día con mi familia, el poner el nombre a nuestros hijos va a tener sentido el momento en que sepamos que no podemos poner nombres por ponerlo. Entonces, parte de esto es obviamente lo que vamos a recibir en el curso. Pero esencialmente, o la esencia de todo esto es conocer el corazón de Hashem, del Señor, de Adonai, de Dios. ¿Sí? En tal virtud, nosotros como emisarios, dice que nosotros somos emisarios del Señor. La palabra hebrea para este término es la palabra sheliach, que significa emisario, embajador, ¿sí? Y
es interesante porque nosotros aquí, tanto el pastor como todos los que servimos en la congregación, somos revisarios. Y en su momento cada uno de ustedes va a tener que ser revisario. Pero un emisario no puede ir solamente a decir yo conozco de un Dios o yo sé que hay un Dios. El emisario tiene que estar casi claro porque es un embajador. Es como que hasta el día de hoy a los embajadores de Israel en cualquier parte del mundo se conocen como los sheliach, que son los embajadores de Israel. La intención del embajador es justamente que llegue a conocer cuál es la posición de su gobierno para el mundo. ¿Sí? En el caso de nosotros como congregación, siendo sheliach, siendo emisarios o embajadores, es nosotros tener bien claro cuál es el plan de parte de Dios, ¿sí? Para las naciones. Un error que se cometía antiguamente era que te llamaban, ¿no? Y tú recibías a Cristo y decías, sí, yo acepto al Señor Yeshua o a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Y al otro día de lo que entraste, te decían, entonces ahora tú vas las naciones. Y salías a querer predicar, a querer enseñar. Y esto está haciendo en el camino, como vamos a ver en la enseñanza, que haya mucha distorsión en el mensaje. Y el plan original haya cambiado el sentido. ¿Sí? Entonces nosotros como emisarios, como sheliach del Señor, cumplimos la gran comisión que se detalla en el Evangelio de Mateo en el capítulo 28. Quiero que lo miren en su Biblia. Recuerden, y les voy a hacer acuerdo a todos, ¿no? A todos, sin excepción. Que estamos en un curso y es necesario que ustedes traigan papel y lápiz o grabadora. ¿Sí? ¿Por qué? Porque así van a poder coger el hilo de todo lo que estamos aprendiendo. Capítulo 28 del Evangelio de Mateo, versos del 16 al 20. Esta es la gran comisión. Cito el texto. Así que los 11 calvinistas, los 11 discípulos fueron al monte de Galil, donde Yeshua les había dicho que fueran. Cuando ellos le vieron, se postraron delante de él, pero algunos vacilaron, o sea, dudaron en su corazón. Yeshua se acercó y habló con ellos diciendo: toda autoridad en el cielo y en la tierra me ha sido dada, por lo tanto, vayan a ser discípulos a la gente de todas las naciones, dándoles la inmersión en mi nombre y enséñenles a obedecer todo lo que les he ordenado. Yo estaré con ustedes, sí, hasta el fin de la época. Entonces la misión que el Señor está dando aquí es ir a ser discípulos. Entonces, si basamos nosotros nuestra enseñanza en lo que el pastor Alex nos enseñaba hace un momento, nosotros como parte del pacto tenemos la responsabilidad de enseñar esto a nuestros primeros discípulos. ¿Quiénes son? 28. Del 16 al 20. Ajá. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de nosotros? ¿A quién primero tenemos que discipular? A nuestros hijos. Ya vamos a ver más adelante cuán importante es esta parte de la palabra, hacer discípulos. Amén. Siendo este el último mandamiento de Yeshua HaMashiach, que es Yeshua el Mesías, este es el último mandamiento que él definiera como la misión por la cual es llamado a todo aquel que se acerca a Hashem, al Señor, estando convencidos que es el tiempo de retornar a las labores de enseñanza a un pueblo que anhela honrar al Padre. Nosotros entendemos en este tiempo que no solamente es querer. Había una canción muy conocida hace años que decía, no basta solo con querer. Sí, no basta solo con querer, es necesario hacer, es necesario vivir. Entonces el Señor aquí con este mandamiento, que es la gran comisión, se le conoce, está diciendo, ustedes tienen una misión cada uno de ustedes, como padre, como madre, tenemos una misión para con nuestros hijos y las generaciones que vienen detrás de nosotros. Si muchos de ustedes nos damos cuenta que muchos de nosotros nos hemos acercado a la casa del Señor, pero en muchos de los casos la pregunta que hacía Gerencia era que nosotros conocimos al Señor, pero mis hijos se dispersaron. Y mis hijos se fueron. Y muchos están en drogas, otros están alejados, otros viven en la promiscuidad y tienen un sinnúmero de cosas. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? La respuesta está aquí. Porque no cumplimos la gran comisión que el Señor Yeshua nos enseñó. Y este mismo texto te enseñan aquí, te enseñan en
iglesia adventista, te enseñan en la iglesia católica, te enseñan en la iglesia cristiana, los evangélicos, todo el mundo habla de lo mismo. Pero cada uno mira su intención y su deseo, lo que tiene en su corazón, quiere transmitir a través del texto. Pero el texto en realidad está diciendo, hay una palabra que fue escrita con anterioridad y esta palabra tiene que ser transmitida, tiene que ser pasada de generación en generación. Amén. Para iniciar este estudio, debemos remontarnos al origen del plan de redención. Y la pregunta es, ¿por qué consideramos que el plan de salvación y redención se establece como un solo pueblo? ¿Por qué es así? Para nuestro tiempo, esta generación de 20 siglos de tergiversación del mensaje de la salvación, es necesario que las personas que se acercan a Elohim, el Dios de Israel, realicemos un estudio profundo, una base firme en la cual se desarrolle un sano crecimiento en el conocimiento de Adonai. Ya no podemos decir, yo creo en Dios. Es necesario vivir al Señor, manifestar lo que Él es. Pero como dice Pablo, dice, ¿y cómo van a adorar si no lo conocen? ¿Y cómo van a transmitir ese mensaje si no son enviados? Es necesario que exista esta enseñanza. En el mundo hay 3 religiones, las más nombradas, que se atribuyen ser los delegados de Dios para la tierra. Según ellas, las que establecen el cómo podemos llegar al cielo a través de diferentes doctrinas basadas en un mismo texto. Estas 3 religiones, ¿quién sabe las que son? ¿Quién? Cuando digo 3 religiones básicas, ¿cuáles son? ¿Quién sabe? Católica, apostólica y romana. A ver, miren, son las 3 religiones bases que salen de la misma raíz. Estamos hablando del judaísmo, del islam y del cristianismo. Judaísmo, islam y cristianismo. Estas son 3 religiones que se basan en un mismo principio. ¿Sí? Si escucharon alguna vez del judaísmo, el judaísmo dice que se remonta al patriarca Abraham hace más de 4000 años, cuando Adonai lo llamó para sellar un pacto perpetuo, un compromiso con Abraham. Le dijo, y en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Cómo va a ser eso? Si vamos a ir aprendiendo esto un poquito. Él hizo un pacto perpetuo con él, pero a partir del pacto que realiza con Abraham, inicia la redención de todas las naciones de la tierra. ¿Sí? Por la promesa dada por Hashem, la cual se llevaría a cabo a pesar de la desobediencia de su pueblo, porque consideremos lo que hablaba el pastor Arias hace un momento. Él dijo, o la enseñanza decía, que él estableció primero con la casa de Abraham, luego con sus hijos y con los hijos de sus hijos. Entraron como una familia de 75 personas de Egipto, pero salieron como una nación de millones de personas. ¿Sí? Entonces, la desobediencia del pueblo, en cierta forma, fue la redención de las naciones. ¿Sí? La rebelión de la humanidad en general. Ustedes vayan por cualquier parte del mundo. Yo siempre comento esta parte y es como anécdota, que una vez hablaba con unos franceses yo, y ellos me veían que escuchaba música cristiana y bla 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 y toda la historia, y me dicen, ¿tú eres religioso? Y yo, sí, y ustedes ¿en quién creen? Les digo. Y ellos me dicen, no, en Francia ya lo de Dios ya pasó de moda. O sea, ya no está vigente. ¿Sí? Entonces, ese es el judaísmo. 4000 años, la base de su enseñanza está en la Torá o en el Tanaj. La Torá, la ley, el Tanaj, los profetas, los escritos. Y esto es lo que ellos toman como texto para afirmar su fe en Adonai. Amén. Luego viene el Islam. El Islam es una de las religiones más poderosas en el mundo. Daban una estadística de que para el año 2050 Europa en su totalidad iba a ser musulmana, según cómo van creciendo ellos en Europa. En Europa están destruyendo las iglesias cristianas, católicas y todo lo que se refiere a Yeshua, y están levantando más mezquitas y lugares de adoración a Alá. Y el Islam, esta religión se remonta, dice,
611 años después de la era común o de Yeshua. Su fundador es Mahoma y el texto de estudios es el Corán, en el cual es increíble, por eso les digo que consideramos estas tres religiones, porque en el Corán se incluye Adán, Eva, Noé, el patriarca Abraham, Moisés, María y Jesús de Nazaret y Juan el Bautista. Estos personajes son manifestados, escritos o pronunciados en el Corán. Entonces ellos están muy cercanos a lo que nosotros creemos. Pero ya vamos a ver qué pasa más adelante. El Islam se considera que los hombres deben tener obras dignas de reconocimiento por Dios para ganar el cielo. Entonces ellos se basan netamente en tu comportamiento aquí en la tierra para ver qué tantas mujeres tienes en el cielo. Es que tienen como 7 cada uno. ¿Sí? ¿Y qué tal? 5. Y además de eso, para ver tu posición también allá en el cielo. Para el Islam, el entregar su vida puede asegurar un mejor lugar en el cielo. ¿Han escuchado ustedes la Guerra Santa? ¿Sí? ¿Han escuchado alguna vez la Guerra Santa? Eso es lo que se le conoce, o lo que conocen ellos como el yihad. El yihad es la lucha por la causa de Dios y por defender el Islam. Ellos se basan netamente en que mientras, si te ven que eres cristiano, y tú les das algo, para ellos es un triunfo decapitarte, matarte o exterminarte. Para ellos es un logro. ¿Por qué? Porque delante de Alá, que es el Dios de ellos, están ganando puntos. ¿Sí? Por eso van, y ahora en el yihad, que es la Guerra Santa, es lo que sucedió y empezó el conflicto de Estados Unidos directamente con los talibanes, cuando en el 2001 fueron derrumbadas las 2 torres gemelas. Ese fue el inicio de la del yihad. ¿Sí? Y esta es una de las religiones que nace del mismo punto que nace el judaísmo. Luego viene el cristianismo. Esta es la tercera ramificación de la fe del Dios de Abraham. Y sus orígenes se remontan al primer siglo después de la muerte y resurrección de Yeshua. ¿Sí? Siendo esta el cristianismo, padre Bobolo, el cristianismo es la más distorsionada dentro de las 3 religiones abrámicas, ya que ha tenido la interpretación de hombres en los textos que no tenían el conocimiento real del propósito de su fundador, según los cristianos, y dando como resultado en el siglo XXI un mutante dentro de las más de 42.000 denominaciones cristianas que existen en el mundo. El cristianismo es la más complicada. Ahora, ¿por qué es esto? Y esto quiero que consideren ustedes y miren que a pesar de que la fe en el Dios que nosotros profesamos viene desde la misma raíz del padre Abraham, el problema del cristianismo fue que el hombre metió la mano en las 3 religiones, pero en el cristianismo hay algo que es tremendamente espantoso. El judaísmo, la fe y su constitución, como decía el pastor, es la Torah, el Tanaj. Ellos se basan en toda la ley de Moisés y también en los profetas y en los escritos que están en el Tanaj. Pero para un judío, estos escritos son sagrados. E incluso en este tiempo es prohibida la traducción a pesar de que ya existe. ¿Sí? El judaísmo trató de guardar hasta el día de hoy. Pues nosotros conocemos que en Israel se practica el judaísmo ortodoxo, que son los más radicales dentro de la fe del judaísmo, que practican todo lo que se escribe en la ley, pero no consideran a Yeshua como el Mesías. ¿Sí? Entonces, ¿qué ha sido? ¿Cuál es la clave para el judaísmo, para sostenerse hasta el día de hoy y no cambiar sus tradiciones? Obedecer la palabra tal como está escrita. En el Corán, que es el Islam y los musulmanes, es exactamente igual. Para ellos el Corán tampoco puede ser traducido. Para ellos el Corán tiene que ser no leído, sino recitado. Y eso les decía bien, pero no se veían porque no tengo voz de trueno. Cuando empiezan a leer el Corán, comienzan a leer diferente. Ellos recitan el Corán y lo hacen
no en la traducción ni en la interpretación de que algo ocurrió por ahí. Ellos lo leen y lo rezan en el árabe antiguo. ¿Por qué? Porque para ellos el texto del Corán es tan sagrado, que no es digno de ser traducido. ¿Para qué? Para que la mano negra del ser humano no distorsione la enseñanza. Por eso los musulmanes, ellos cogen un niño y desde los 5 años empiezan, al igual que el judaísmo, empiezan a darle Corán. A los judíos, Torah. Cosa que cuando llegan a una edad, ellos están tan metidos en lo que son, que ya no hay distorsión. Amén. En el cristianismo, es lo contrario. Desde el tiempo, y vamos a ver, es necesario, como decimos, hacer esta relación entre las 3 religiones más influyentes del mundo para que podamos hacer un análisis de por qué debemos volver a la raíz del plan de salvación de Adonai. ¿Por qué tenemos que regresar al principio? Si miramos cuál es el común en cada una de ellas, de estas 3 religiones, vamos a coincidir en que cada una de estas religiones metió las manos, de acuerdo a sus conveniencias, sin considerar para nada los escritos sagrados en los cuales se basan sus doctrinas. Todos creen en el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, pero cada uno ve la película como quiere verla. ¿Sí? Busque su Biblia. Génesis 17:9. Génesis 17:9. Dice la palabra: Elohim dijo a Abraham: en cuanto a ti, tú guardarás mi pacto completamente, tú y tu Sera después de ti, generación por generación. Aquí Abraham está recibiendo ya un mandamiento. El Señor le está diciendo: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu simiente después de ti, de generación por generación. La obligación de Abraham era decirles: nosotros alabamos o adoramos a Adonai, a Gran Yo Soy, a Jehová. ¿Sí? Nosotros adoramos. Esa era la obligación de Abraham en ese tiempo. Y hasta el día de hoy, porque dice de generación en generación. Amén. Entonces, las 3 religiones bases no consideraron ese texto. Se hicieron los locos. O mejor dicho, aplicaron, pero de acuerdo a sus conveniencias. Deuteronomio 4:2. Deuteronomio capítulo 4, verso 2. Amén. Para obedecer los mitzvot, que es los mandamientos de Adonai, tu Elohim, que yo les estoy dando. Y esta es la parte que debemos resaltar: no añadan a lo que yo les estoy diciendo y no le resten. No añadan y no le resten. No le sumen ni le quiten. No hagan nada. Tal como les estoy dando, así debería permanecer hasta el día de hoy. No observaron esto. Dentro del judaísmo hay textos alternos al Tanaj y a la Torah que se convirtieron no solamente en unos textos de recomendación, sino que en el camino, cuando Yeshua les dijo a los fariseos: ustedes, dice, imponen mandamientos al pueblo que ni ustedes mismos pueden cumplir. Y el Señor les está diciendo aquí que no deben añadir nada, ni quitarle nada a esta palabra. ¿Sí? Y ellos añadieron al texto, o sea, al Torah o al Tanaj, añadieron varios textos que hasta ahora existen. Los más conocidos, o los bases, pueden decirse, es la Mishnah, el Talmud, que juntos hacen el Alajá, que es la enseñanza o el camino. ¿Sí? Estos 3 textos adicionales tienen los judíos. El Islam, a pesar de que esta religión se considera dentro de sus textos los mandamientos mosaicos, y principalmente se basan en ellos, porque cuando hicieron una comparación, hay una comparación, ustedes buscan en internet, sobre los 10 mandamientos que estableció Adonai a los judíos, y ellos tienen 10 mandamientos igual, que son morales,
que si hacemos una comparación, van de la mano. Ellos también hablan de la creación, ellos también hablan de Noé, ellos hablan de todo lo que está escrito en la Torá. ¿Sí? Pero el problema de ellos es que principalmente su fe se basa en las revelaciones de Mahoma. Mahoma es el fundador del Islam, y cuando era niño, hasta cuando murió, porque murió joven también él, dice que él sufría de epilepsia. ¿Sí? Entonces que cada vez que él recogía la chiripiorca, cuando se despertaba hablando cualquier cosa. Y dice que en ese momento hablaba y daba los textos, todo lo que conocen ahora como el Corán. Y esto dictaba, y los escribas y la gente que estaba alrededor empezó a tomar nota de todo lo que decía. Y esto, según ellos, era la revelación de parte de Hashem para el mundo. ¿Sí? Entonces es bien complicado eso, ¿no? Cuando ya asoma, y no hablemos solo del Corán. Si nos vamos al cristianismo, vamos a ver, testigos de Jehová. Por ahí el fundador de los testigos de Jehová hizo el trigo milagroso, hablaba del trigo milagroso. Después ellos establecieron, a pesar de que los testigos de Jehová son los que más se acercan a vivir conforme a la ley, el hecho de que ellos hayan basado su fe en las profecías o en las predicaciones de un hombre, lo cambió todo. Adventistas. Los adventistas practican la ley, ¿sí? Pero el momento en que le meten a ¿cómo es la White? ¿No? Elena White. Cuando entra Elena White en la conversación, se dañó todo. ¿Por qué? Porque según Elena White ya vino Yeshua. Y según Elena White dice que Yeshua está aquí en la tierra, pero está con las élites de la iglesia. Entonces, mentira, doctrinas de hombres. ¿Por qué? Porque el cristianismo permitió eso. Miren, el cristianismo, principalmente derivado de la iglesia católica romana, ha sido influenciado en todas las ramificaciones por la literatura mismo greco-romana. ¿Sí? Si ustedes analizan lo que eran los griegos y los romanos, eran dos imperios que manejaban, los griegos, por ejemplo, culto al cuerpo. Ellos inventaron un gimnasio. ¿Sí? Ellos tenían en alta estima el cuerpo. Dice que los judíos, cuando asistían a los gimnasios griegos, los griegos le miraban de reojo porque los judíos habían hecho la circuncisión. O sea, desnudos ahí, y decían, ¿qué pasó? A tal punto, dice que en un tiempo, los judíos, ¿cómo se llama? No sé qué inventaron por ahí para restaurar el prepucio. Griegos. Eso ha influido en la fe cristiana. Y después del siglo XV, que es cuando se levanta el protestantismo con Martín Lutero, se despierta una oleada de filosofías occidentales y la liberación del yugo católico. ¿Sí? Hasta el siglo XV, ustedes saben que la iglesia cristiana era oprimida por la iglesia católica romana. Después del siglo XV, ya hay una liberación. Y yo les decía el miércoles, ahí se levantaron y ya me olvidé otra vez su nombre. ¿Cómo se llamaba este predicador? Charles Spurgeon, uno de los más famosos. Mucha gente toma textos de él y la iglesia y la predicación dejaron como esto de lado la Biblia para decir, y Charles Spurgeon dijo esto. ¿Sí? Y después un día me toco en el Facebook y ¿cómo se llama el que se murió? El Efraín Ruales. Y Efraín Ruales sale en el Facebook y dice, ¿para dónde hay tiempo? Y ponen abajo el texto que cita Salomón en Eclesiastés. Tiempo de reír, tiempo de llorar. Y Efraín Ruales declaraba esto. Y al final de la figura esta, ponían abajo Efraín Ruales. Entonces, eso es el cristianismo. Distorsionó todo. Y atribuimos las cosas de Hashem a los hombres. ¿Sí se dan cuenta? Entonces el cristianismo sufre hasta el día de hoy por esta epidemia o pandemia, podemos decir ahora, de mala información. Había otros como Wesley, se levantaron los luteranos, los anglicanos, ¿cómo se llaman? Los mismos luteranos, los calvinistas, o sea, un montón de creencias.
Y como cada uno, a usted le importa resucitar. Si te gusta, si tienes buena idea de resucitar, pues vete conmigo. Si vos no crees en la resurrección, quédate por allá. Y empezó un despelote. Entonces ahora vemos que está distorsionado el mensaje. Muchos de nosotros que hemos crecido en una congregación y que hemos recibido un mensaje, tenemos una idea de tal vez lo que quiere decir el plan de salvación. Pero cuando hacemos un análisis profundo nos damos cuenta que estábamos desenfocados. Que nos dieron el paquete cambiado por una vez mi cuñado. Después de este brevísimo análisis, porque es muy cortito lo que les estoy diciendo en honor al tiempo, llegamos a la conclusión de que es necesario actuar como dice el autor del Evangelio de Lucas, capítulo 1, versos del 3 al 4. Él hace esta introducción antes de dar su estudio sobre los hechos de las buenas noticias. Y quiero que consideremos algo para este inicio de clases. Compra la cartuchera, el cuaderno nuevo y la mochila nueva. Porque va a haber mucha información que necesitan ustedes abrazar. ¿Y qué dice el texto? Citamos. Lucas capítulo 1, verso 3 y 4. ¿Qué dice Lucas? Por lo tanto, su excelencia, como he investigado cuidadosamente todas estas cosas desde el principio, me pareció bien escribir de una fiel y ordenada narrativa para que sepas sobre la solidez de las cosas acerca de las cuales fuiste enseñado. Aquí hay 3 porciones de este texto que son muy importantes. Si las señalas o las guardas en tu corazón, es interesante. Lucas dice, he investigado cuidadosamente. ¿Cuántos han investigado cuidadosamente su fe? Esos son nomás como que digan, vamos a meter mucha mano en la sopa. Ese es un principio del Hijo de Hashem, del Hijo de Dios. David en los Salmos insiste en muchas ocasiones que nosotros debemos inquirir en su palabra. ¿Qué quiere decir inquirir? Es sumergirse en su palabra para entender el corazón de Hashem, para conocer el propósito. Y aquí Lucas está diciendo, he investigado cuidadosamente. O sea, yo no iba solo el domingo o el sábado, me sentaba, ay, qué miedo que no hay más. Como decía el pastor, yo voy a la casa y la Biblia está linda puesta en la sala, pero juro que la leí más de una vez. No la abren, no lo leen, y el pastor, y por eso se introduce tanta cosa en este tiempo, que la doctrina de la prosperidad, que la doctrina de la sanidad, o sea, un sinnúmero de cosas que hoy están en auge, que los apóstoles, que los profetas, que un montón de cosas por ahí, y que tú te la comes. ¿Por qué? Porque no tienes la delicadeza de hacer una investigación cuidadosa sobre lo que te dice. Ya ni lo investigas todo lo que estoy diciendo. Desde el principio me pareció bien escribirte. ¿Qué dice? Una fiel y ordenada narrativa. ¿Qué quiere decir esto? Fiel, que es tal cual. Miren, cuando se escribió la Septuaginta, que es la Biblia que se tradujo del hebreo al griego, ¿sí? En el tiempo de Alejandro Magno, Alejandro, ¿no? Sí. Cuando se escribe, se hace la traducción. Dice, ¿por qué se llama la Septuaginta? Porque dice que mandó a traer de Jerusalén a 70 sabios hebreos para que vengan. Y dice que los ubicó en cuartos de 3x3 a cada uno de ellos. Y les dijo, cada uno de ustedes va a hacer una traducción del Tanaj. Cada uno de ustedes. Y dice que al final, las 70 traducciones él cogió y las revisó. Y las revisaron ahí en Alejandría. Como dice en la biblioteca de Alejandría, era una de las maravillas de la antigüedad. Entonces dice que en esa biblioteca se sentaron y empezaron a hacer un análisis tanto de lo 1, del 2, del 3, hasta el 70. Y de todas esas, miraron las coincidencias y las diferencias. Y de esto sacaron la primera Biblia traducida al griego, que era la Septuaginta. ¿Pero qué?
¿Creen que ese trabajito se hizo? Dice que diariamente, cada uno de los escritores y los escribas hacían un trabajo de 2 a 3 horas máximo en el día, porque tenían que estar tan lúcidos sobre lo que estaban haciendo para que la copia sea una copia fiel. Una copia fiel. Entonces, ¿esto qué te dice a ti? No, es que no soy una manera haciendo siempre mi Biblia, es que yo voy a seguir toda la vida, porque esta me dijo mi pastor que era la mejor, porque no. Entonces vamos a la latinoamericana. No, es que la latinoamericana también me dijo mi otro pastor que esa es la mejor. No. Tu intención, tu corazón debe estar direccionado a que tengas una fiel traducción de lo que se escribió. Cuando empezamos a hacer el estudio de Gálatas, que estábamos haciendo con mis hermanos, dice que a Gálatas se le considera la carta magna de la fe cristiana. Y algo que se enseña a través de esa mentalidad greco-romana introducida en la Biblia de Reina Valera es que la ley ya no está vigente. Porque no es por la ley, sino por gracia. Es la peor interpretación de esa porción. Entonces, como dice Lucas aquí, me pareció bien escribirte una fiel y ordenada narrativa. ¿De qué? Para que sepas sobre la solidez de las cosas acerca de las cuales fuiste enseñado. En la Biblia Reina Valera dice, o Teófilo, ¿no? ¿Sí? O Teófilo dice. ¿Y qué significa Teófilo? ¿Qué significa Teófilo? A estudiar griego. Dice que es el que ama a Dios. Don Teofilito, para que se acuerden de Chespirito ahí. ¿Sí? Era necesario porque fuiste enseñado. Ahora, ustedes en este tiempo, los que tienen más de un año, más de 20 años en la fe, ¿creen que es necesario que en este tiempo sea analizado la enseñanza que tenemos? Los que están creciendo en la fe, que se han acercado a la fe en este tiempo, bendito sea el Señor, que podemos darle una fiel y ordenada narrativa de todas las cosas que hemos enseñado. Amén. Estaba todo un tiempo larguísimo, todavía tenemos como media hora para que... Sí. A ver, ¿qué les parece hasta ahí? Takoshi, ya. Está así, vamos a seguir. Si no se cansa, nos quedamos. Sí, en el colegio que me han dicho eso. Amén. Partiendo desde esta breve introducción, yo me siento en la obligación de mostrarles la realidad del plan de salvación. ¿Cómo empieza todo esto? Los patriarcas. ¿Quién conoce a los patriarcas? Anímese. Esto es una clase, no es como cuando estamos en una hora del culto. ¿Cuáles son los patriarcas? Abraham. Abraham, Isaac y Jacob. En la tradición se les conoce a los patriarcas y cuando manifestamos a los patriarcas es mucho énfasis porque habla específicamente de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Cómo se vería? Ellos son los patriarcas. La semana pasada, el miércoles nos decían, hablo de los patriarcas y comenzaron a decirme Judá, Dan y todos los hijos de Jacob. Ese ya viene a ser las 12 tribus de Israel. ¿Sí? Los patriarcas en verdad se les conoce dentro de la fe judía y obviamente de la fe hebrea. Nosotros somos los que seguimos. Es Abraham, Isaac y Jacob. Las 12 tribus de Israel. O las 12 tribus hijas de Jacob. Ustedes recuerden que Jacob fue cambiado el nombre. ¿Sí? Se llamaba Jacob, después ¿cómo se llamó? Israel. ¿Jacob qué significaba?
Ladrón, ya le mandaron. No, ¿qué significaba Jacob? Usurpador. Porque recuerden que él le quitó la primogenitura a Esaú, su hermano. Por eso se le conocía como usurpador. Ahora, le cambió de nombre y le dijo: ahora tú te vas a llamar Israel. ¿Qué significa Israel? El que pelea con Dios y vence. Eso se llama príncipe del Señor Israel. Las 12 tribus. ¿Cuáles son las 12 tribus? ¿Quién sabe? Aunque sean 2 citas. Judá, Benjamín, Tintín, ¿se acabó? Es que son las 10. Me dijeron las dos tribus que están conocidas, de las 10 perdidas y aquí para saber. A ver, las 12 tribus de Israel son Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José, que fue representado por sus hijos Manasés y Efraín, y Benjamín. Son las 12 tribus de Israel. Entonces, si nosotros analizamos, hace un pacto con Abraham, lo transmite a Isaac y lo lleva a Jacob. Abraham tuvo su hijo Isaac, en el cual se sella la promesa. ¿Sí? Y esta promesa se transmite. Cuando le dijo: tú serás, ya no eres Abraham, varón exaltado, ahora es Abraham, padre de naciones. ¿Cómo iba a ser padre de naciones? Chuyahuapo. Fue porque Jacob, él se entendió lo que le dijo a Adán y le dijo: id y multiplicaos. Él ya tuvo 12 hijos. Solo nuestros padres tienen el valor de tantos hijos. Amén. Son las 12 tribus. Tomen nota que voy a dictar sentencia. La próxima semana van a tener una lección sobre el tema, sobre las 12 tribus. Por lo menos 11 de las 12. Amén. Luego de las 12 tribus, y tomen en cuenta que el pacto está siguiendo Abraham, Isaac, Jacob, las 12 tribus, hasta que llegan a, dice que hubo hambre en la tierra y descendieron, ¿a dónde? A Egipto. José fue vendido por sus hermanos. En Egipto prácticamente se desarrolla Moisés, y Moisés es conocido como el caudillo o el líder del pueblo de Israel. Moisés fue el que le llevaría al pueblo de Israel a la libertad de la esclavitud en Egipto. Sigue el pacto. Moisés es parte del pueblo de los hebreos, porque en un momento dice que él estaba así mirando desde acá arriba y miró a sus hermanos, dice, que estaban siendo afligidos, que estaban siendo azotados, estaban siendo maltratados. Miró a sus hermanos y dice que ahí empiezan las cosas, los problemas de la Moisés, porque dice que vio cómo los egipcios estaban azotando a los hermanos y bajó por querer defenderle y le mató al egipcio. Dice que puntería, ¿no? Hay otros, como en las noticias sale 21 tiros y sobrevivió. Se cayó del tercer piso y sobrevivió. Y para él fue que le empujó, se cayó y al final se murió en el primer intento. Luego de esto pasa toda la historia, los 400 años de esclavitud, y vino después los 40 años del desierto, y pasa la historia de Josué, los jueces, y toda esta secuencia que hubo. En todo esto, el Señor mantuvo su pacto. Con Moisés se sella el pacto. En Abraham, el pacto fue. ¿Qué fue? ¿El pacto con Abraham cuál fue? La circuncisión de los varones. ¿Sí? En Moisés fue la circuncisión de las manos. Los 10 mandamientos, la ley. En
en Moisés se establece la ley y el pacto que ya trasciende, como decía el pastor, se pone como ya una constitución del pueblo. ¿Sí? Entonces, para cuando Josué iba a cruzar, lo que estamos estudiando el sábado en la mañana, para cuando Josué iba a cruzar la tierra prometida, ellos ya tenían un adoctrinamiento sobre lo que era la ley. ¿Sí? Pero pasa el tiempo, Dios es el rey sobre Israel, el Señor sobre Israel, y el pueblo se declara que es el partido de Lógica y pide el rey. ¿Sí? Y el primer rey de Israel fue Saúl. Pero este conocemos nosotros como es el rey que Dios puso, pero por petición de quién? Del pueblo. Dice que le mandó al profeta y le dijo: ve y dile esto al pueblo. ¿Quieren rey? Sí, queremos rey. Ya, este es el rey que va a venir. El pueblo pidió rey, pero en el pacto con Abraham le dijo: tu descendencia de ahí saldrán reyes. Ese es el pacto se conoce como el pacto davídico, porque es el David, cuando Dios le dice: porque no faltará quien se siente en tu trono. Ese es el pacto davídico, ese es el pacto que ya establece la venida de ese rey Mesías. Esa es otra historia. Amén. Pero Saúl fue pedido por el pueblo. Entonces el Señor les dijo al pueblo de Israel, mandó a través de Samuel, ¿no? Sí, ya, a Samuel, porque se me va la película un rato. Le manda a través de Samuel y les dice: bien, ¿ustedes quieren rey? Sí, les voy a dar un rey. Pero el rey va a tomar a sus hijos, a sus hijas, va a comer su ganado, va a comer todas sus cosas para él. ¿Quieren rey? Sí, queremos rey. El Señor les dio que sea rey. Entonces Saúl, el primer rey, que después perdió la cobertura de parte del Señor porque le desobedeció, fue pedido por el pueblo. Ahí es donde se despierta o nace lo que conocemos hoy como democracia. ¿Sí? La democracia es la voz del pueblo en el poder. ¿Sí? Luego viene, después de Saúl, ¿quién viene? Nebot. David. ¿Dónde la independiente del valle? Viene David. El rey David es una cosa diferente a lo que pasa con Saúl. Porque David era el rey que era el hombre o el varón conforme al corazón de Adonai. ¿Sí? Entonces aquí es diferente. Porque Saúl fue pedido, Dios lo puso, pero David fue o nació en el corazón de Adonai y fue puesto por Adonai. ¿Sí? Y es algo interesante porque en el caso del rey David fue el único que logró mantener a las 12 tribus de Israel unidas. ¿Sí? Y dice que en el tiempo de David hubo un tiempo de mucha adoración, de mucho gozo en el pueblo, porque David mató a sus 10,000 y Saúl a 1,000. Saúl, miren, era el rey, pero él tuvo una rebelión. Por eso se le considera David el único que sostuvo las 12 tribus. Saúl, su hijo Absalón, se rebeló contra él. Y dice que parte del sacerdocio se fue con Saúl. Parte del ejército se fue con Saúl, con Absalón. Entonces el pueblo se dividió. Cuando entra David a la palestra, siendo rey, él dice: todos somos uno, punto, se acabó. Amén. Luego de David viene Salomón. David, ¿de dónde era? ¿De qué tribu era David? ¿Quién me dice? De Judá. David era de la tribu de Judá. Y hay un verso hermoso que la próxima semana les doy en Génesis, donde dice que no será quitado el cetro de la casa de Judá. Y está hablando, obviamente, que ahí está dando la profecía. En Génesis está ya dando la profecía sobre el reinado de la tribu de Judá, de los descendientes de Judá, lo que quería ser el Yeshua HaMashiach, del rey de Israel. Amén. Salomón, hijo de David, es el rey que dejó la ley de Adonai. Salomón había recibido ¿qué? Cuando fue a ser rey. Dice que tuvo un sueño y en la visión se le aparece el Señor y le dice: Salomón, ¿qué quieres decir? Tu reinado. Y Salomón, muy sabiamente,
y dijo: Señor, dame sabiduría para dirigir a tu pueblo. Es conocido porque el Señor dijo: no habrá hombre más sabio y más rico que tú en toda la creación, en toda la historia del hombre. Es el hombre más sabio. Y el problema de ellos, ¿cuál fue? Porque el Señor le dice dentro de esta visión, le dijo después, mira también como le dice Josué, ¿no? Que le mandaba a que obedezca todo lo que su padre David había hecho delante de él, a obedecer la Torah, a obedecer el mandamiento. Pero dice que Salomón no consideró eso. Y una de las cosas que le había dicho Dios a Salomón era que no vaya a Egipto a conseguir nada, ni caballos, ni carros, ni nada. Dijo: no vayas a Egipto a hacer eso. Y el problema fue que apenas tomó posesión en el trono, salió corriendo por Egipto a buscar caballos. Dice que tuvo, ¿cuántas mujeres que tuvo Salomón? Solo 700 nuestros. Digo, una no podemos, imagínate 700. Solo tuvo 700 mujeres y 300 concubinas. ¿Y sabes cuál era? ¿Qué hace un hombre para conquistar a la mujer? ¿Qué le dice el hombre a la mujer para conquistar? La trata bonito. Si le dice: mi amor, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Usted quiere decir: mi amor, ¿qué quieres? Y ella quiere decir: ¿ah? No sabe qué pedir. Salomón era tan sabio que a sus 700 mujeres les dijo: ¿qué quieres, mi vida? Y la mujer le dice: ay, yo quisiera tener un altar de mi Dios aquí. Vaya a hacer un altar para la muchacha. Entonces dice que él no compraba carros, no compraba casas, no traía caballos, sino que hacía altares para las mujeres. Y el problema de Salomón fue que no consideró eso. Y fue tanta la influencia de las mujeres en Salomón que al final se apartó de la ley. Uno de los mandamientos cuando habla de Deuteronomio era que el rey, la persona que esté al frente del pueblo de Israel, tenía la obligación de transcribir la ley, leerla. El rey, no que venga: a ver, Clemencia, siéntese ahí, vamos a copiar la ley, hágalo. No, porque tenía sus escribas, tenía todo. Él tenía la obligación de sentarse, coger papel y lápiz y dedicarse a escribir. Y en un estudio que hacíamos de la Torah, era interesante porque dice que hay cierto número de letras, renglones, que deben ir escritos, ni más ni menos. Si en algún momento ellos escribiendo la Torah se les fue un rasgo, una yod, una tilde, una pequeñita, un rasgo diferente, ese pedazo de ¿cómo se llama? Papiro, no, papiro es de pergamino. Si ese pergamino ya quedaba deshecho, pero no es que lo botaban a la basura, sino que se le enrollaba como un error y lo guardaban ahí dentro. ¿Por qué? Porque era la obligación. Y esto es lo que lo hizo Salomón. A pesar de eso, mirá, qué lindo. A pesar de esto, el Señor sigue guardando su pacto de generación en generación. Ahí es lo que Dios le hace a David este pacto o esta promesa, porque el pacto ya fue establecido con Abraham, ¿sí? A él le dijo: en ti serán tus simientes, serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces tenía que seguir la simiente, y por eso en la mañana les decía cuán importante para los judíos, y para nosotros debería ser así, es guardar la genealogía. La genealogía. Y miren cómo es de interesante. Dice que ¿quién es el que lleva la simiente? El varón, el hombre. Tú llevas la simiente, nosotros llevamos la simiente. La mujer es la matriz, donde se deposita la simiente para que se continúen las generaciones. Ahora el Señor dice que guarda hasta 1000 generaciones de los que le temen y le obedecen. Pero visita, dice, la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación
de los que le aborrecen. Si nosotros estuviéramos hoy en vigencia de lo que es transmitir, como hace el pueblo de Israel, ellos guardan la genealogía. Por eso en el libro de Mateo capítulo 1 se narra la genealogía de Yeshua. ¿Por qué? Porque para los judíos eso es muy importante, saber de dónde vienes. Pero si tú, en tu matrimonio, en tu relación, no tienes un hijo varón, se cortó la simiente. Ese iglesia me mató ahorita. Se cortó la simiente. Porque es el varón el que establece el sacerdocio. Es el varón es el que lleva todo el mandato y el peso de lo que Dios reclama para nosotros. Entonces, ¿por qué creen ustedes? No sé si se han dado cuenta. Que en esta última generación, en mi familia al menos, hay más nacimientos de niñas primogénitas que de niños. Mi hermano, pastor, qué pecador. Mi hermano tiene 3 mujeres. O sea, 3 hijas, digo. Tiene 3 mujeres. Pero tiene 3 hijas. Hashem tuvo un propósito con mi casa. Yo soy el varón de mi casa. Bendito sea Hashem, que a mí me dio varón. Y que Él tiene varones. Porque ellos van a establecer las simientes si están en el orden que Dios estableció. Ahora, no digo que las hijas sean malas. Son bien como las niñas. Pero va a ser tu misión como padres implantar en su mente y en su corazón que la unión que ellos van a tener tiene que ser dentro del vínculo que el Señor estableció. Qué silencio, Dios mío. Ya no voy a decir nada de ahí. Es tremendo, hermano. Por eso tú que estás ahora en este plan de salvación, el Señor te repite las palabras que hemos repetido como locos este último mes. El Señor, cuando le dice a Josué para ya tomar posesión de la tierra prometida, le da un mandamiento. ¿Cómo hace más de 2 años? Mira, y le dice: mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente. ¿Pero para qué? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te enseñó, te dio. Miren lo que le dice después: no te apartes de ella, ni a izquierda ni a derecha, para que todo lo que hagas prospere. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú entraste ahora en esta enseñanza que estamos dando hoy, el plan de salvación se extiende y va a seguir su curso, porque dice que nosotros hemos sido preparados para caminar sobre el plan y la obra que Hashem estableció desde antes de la fundación del mundo. No es que hoy, como se levantan muchos predicadores a veces, se levantan y dicen: es que el Señor me llamó para hacer esto, para cuidar a los pobres, para cuidar a los viejitos, para hacer esto de aquí. Pues, no, el plan del Señor dice, porque esta es la voluntad del Señor, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Yeshua, a quien tú enviaste. Esa es la voluntad del Señor. Entonces yo puedo matarme aquí diciéndote: hermano, el Señor va a sanar tus enfermedades, va a curar tu economía, va a hacer esto y aquello, que es una verdad. Pero si tú tomas como base para partir y edificar tu casa sobre eso, te vas a desbaratar en el camino. Tú tienes que conocer a Hashem desde el fondo del corazón de Él, no desde tu intención. Por eso estamos enseñando esto. Entonces ahí ahora tú puedes tener ya una perspectiva de por qué hay tantas religiones en el mundo y por qué todos te ofrecen de todo. El cristianismo, el evangelio de la prosperidad. ¿Estás chido? Vaya a la iglesia. ¿Estás enfermo? Vete a Colombia. ¿Sí? Hay una iglesia gigante que todos los días son días de gloria. Y los sordos oyen, los ciegos ven, los cojos saltan. ¿Sí? Pero si no hay una base firme en esta enseñanza, tú te vas a perder el pecado. Y mañana más tarde, los días de gloria, ¿cómo que ya me sanó? ¿A qué voy a echar? Mejor lo vamos a la prosperidad. Y mañana la prosperidad, ya estoy con plata. Ya tengo carro,
Domingo playa, sábado playa, y te olvidas. Pero cuando tu relación en el plan de salvación se basa en el amor a Hashem, tengas mucho, tengas poco, estés sano, estés enfermo, en la posición que te encuentres de adorar. Amén. Ya prediqué al final, pastor. Amén. Amados, que el Señor nos dé el carácter, la fuerza. Amén. ¿Para qué? Para cuidar de ser conforme a todo lo que está escrito. Vamos a ir conociendo en este tiempo un poco más de los términos. Vamos a conocer las fiestas. Vamos a conocer todo lo que el Señor permita que en estos 6 meses podamos hacer. Y sugerencias acerca del video, nos puedes dejar tu comentario. Regálanos un like. Comparte nuestro video. Suscríbete a nuestro canal, Congregación El Amor de Yeshua. Y recuerda, ustedes conocerán la verdad y la verdad los pondrá en libertad. Yohanan Juan, capítulo 8, verso 32. Hasta el próximo video.